No basta pensar, hay que pensar bien, así lo afirma Matthew Lipman. En este video introductorio hablaremos de lo crítico, de lo que implica los medios de comunicación en este momento y de la creatividad. Todo esto englobado en el diplomado de Comunicar para la Paz, un diplomado innovador y muy interesante en cuanto a contenidos, y específicamente en este módulo hablaremos de las herramientas para la generación de contenidos. Estas herramientas, vale la pena destacar, no necesariamente son herramientas referidas a lo técnico o a lo tecnológico, sino a cómo nos enfrentamos, a cómo miramos la realidad a través de los medios de comunicación y cuál puede ser el método para alcanzar su mayor aprovechamiento. En primer lugar, quisiera hablar de lo que significa el pensamiento crítico o lo crítico dentro de nuestro mirar la realidad y los medios de comunicación. Y en este sentido, hay una expresión que a mí me llama o me ha llamado mucho la atención a lo largo del tiempo, de mi tiempo de estudio, y es que el método para aproximarnos a cualquier cosa, a cualquier realidad, lo impone el objeto, no nuestra percepción del objeto, sino de aquello que el objeto nos quiere decir, aquello que la realidad específica sobre las cuales trabajamos cada uno de nosotros nos quiere decir, para entonces enfrentarlas con digamos, una mirada mucho más adecuada, que nos aproxime precisamente por ejemplo, el conocimiento de la verdad que ese objeto encierra. Y en este sentido, cuando hablo de las percepciones que nosotros podemos tener sobre determinados objetos, sobre determinadas realidades, que bueno, los comunicadores sociales nos impacta mucho porque de alguna manera nos enfrentamos todos los días a esa posibilidad de mostrar la realidad para que las personas que están a nuestro alrededor, por ejemplo, tomen decisiones, resuelvan problemas, sean creativos frente a estas realidades. Hay que tomar en cuenta el papel de la afectividad, el papel de por ejemplo, los sentimientos, las emociones que nos pueden generar esa realidad. ¿Cuál es nuestro papel frente a estos procesos que son absolutamente humanos, pero que a veces también pueden obstaculizar una mirada un poco más cercana a las realidades con las cuales nos enfrentamos? Es verdad que hay un factor siempre subjetivo sobre la narración de ciertos hechos, de todos los hechos. Sin embargo, ese valor subjetivo tiene que ayudarnos indudablemente a alcanzar una mirada mucho más objetiva, mucho más cercana, si quiere llamarse así, para no tomar la palabra objetiva, pero sí mucho más cercana a esa realidad. Entonces, el resultado de valorar, de hacer una valoración del mundo, tiene que hacerse desde hechos concretos y no de nuestras percepciones. Las percepciones surgen a partir de la mirada de esos hechos concretos. Entonces, nuestra labor de informar, lo que significa informar, pasa por informar sobre el estado de la subjetividad también ante el mundo, sobre esos hechos que nos llevan a sentirnos también atraídos por profundizar en esa realidad. Estos son aspectos que iremos trabajando a lo largo del módulo. Entonces, ¿qué significa la crítica? Cuando hablamos de crítica suele entenderse una mirada, digamos, peyorativa, una mirada que no gusta, que no es popular frente a quienes somos comunicadores sociales, pero también frente a la población en general, a la sociedad. Sin embargo, criticar en última instancia tiene que ver con tamizar, con lograr despejar aquello que corresponde a una realidad en particular en sus hechos particulares también, para obtener aquello que nos puede ayudar a tomar decisiones, a hacer juicios en el sentido positivo del término de la realidad.
Entonces, el problema en el fondo se refiere a la actitud a través de la cual uno coloca algo delante de los ojos para examinarlo. Un problema es esto. Un problema igualmente, bueno, puede estar cargado de sufrimiento, de mucho dolor, pero también es la oportunidad de mirarlo cara a cara para entender de qué se trata y asumir una posición que me permita solucionarlo o tomar decisiones que sean importantes frente a esto. Entonces, el tema de la actitud que yo tengo frente a un problema, frente a un hecho, esencialmente es, digamos, el insumo para yo poder aproximarme adecuadamente a esta realidad. Entonces, cuando hablamos de pensamiento crítico, que es un elemento esencial, de hecho, todo el currículum educativo nuestro parte de ese pensamiento, de esa posibilidad de formar, de educar ese pensamiento crítico, significa en el fondo elaborar juicios. Estos juicios son conclusiones basados en criterios, es decir, no solo en nuestras percepciones de un hecho de la realidad, sino basado en criterios. Esos criterios son razones, ¿ok? Razones que nos van a dar como las pistas para poder asumir o tomar esas conclusiones de un hecho. Y todo esto sin perder el contexto y teniendo esa capacidad de autocorregirse, es decir, de darse cuenta que faltan, por ejemplo, razones, que faltan criterios y que es necesario tenerlos para poder conocer a profundidad y emitir conclusiones sobre aquellos elementos a los que nos estamos enfrentando. Piensen en su cotidianidad de periodistas, por ejemplo, de influencers. Una vez que uno ha regado campo, que uno ha ofrecido alguna información o que ha emitido una conclusión, eso tiene un efecto esencial sobre las audiencias y sobre las personas sobre las cuales se habla o se emiten ciertos juicios, y muchas veces se requiere echar atrás porque en la mirada inicial no se tenía toda la información, bueno, que fuese verdadera, sostenida sobre criterios y que requiere indudablemente mayor investigación. Los medios nos obligan de alguna manera a una premura. Sin embargo, a veces tomarse unos minutos más de investigación puede hacer que la información no se convierta en un fake news, sino que se convierta verdaderamente en un espacio para, como les decía anteriormente, tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de este pensamiento crítico, digamos, proceso tan interesante, estamos hablando también, como les decía, del uso de la razón a través de la elaboración de juicios. Pero para eso hace falta habilidades, tienen que formarse, se tienen que adquirir ciertas habilidades y también características personales que indudablemente son herramientas para poder leer la realidad y pensar, como decía al inicio, como señala Matthew Lipman, pensar bien. Cuando hablamos de pensar bien, uno puede hablar, por ejemplo, de comer o alimentarse, nutrirse, y qué es entonces lo que nosotros necesitamos como seres humanos para desarrollarnos. Igualmente hace falta esta reflexión dentro del tema del pensamiento y el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué habilidades necesitamos para pensar críticamente? Bueno, habilidades de interpretación, de análisis, de reflexión, de evaluación, de inferencias, y todas estas habilidades son habilidades complejas, es decir, que involucran otras habilidades más sencillas a nivel cognitivo. Esto lo veremos más adelante en otros momentos del módulo. ¿Y qué características personales podemos necesitar para esta posibilidad de pensar críticamente y ayudar a nuestras audiencias a entender realmente qué es lo que está pasando? Por ejemplo, requerimos aptitudes y disposiciones
de apertura frente a la realidad, curiosidad, que es esencial, confianza en uno mismo, en la posibilidad de que yo soy capaz de asumir esa posición, esa postura de apertura frente a la realidad, flexibilidad de pensamiento y sobre todo yo creo que un elemento importante es la madurez. Es decir, tenemos que ser personas que asumimos retos, pero que contamos con habilidades que nos ayudan a mirar esa realidad con mayor profundidad. Y eso es un indicador de madurez. Entonces, aquí el protagonista, el que logra alcanzar esa mirada de la realidad y transmitirla, es la persona, es el ser humano que se desarrolla en todas sus dimensiones. Y esto se aprende gracias a que voy de la mano en algún momento de mi vida de una autoridad. Igualmente, esta palabra autoridad está muy mal vista actualmente, se siente como más un mandato vertical de ciertas instrucciones. Sin embargo, esto no es así. La autoridad es la persona que quiere ayudarme a ser más persona, a desarrollarme íntegramente y que por supuesto me ofrece esa opción maravillosa de poder aprender cómo aproximarme a la realidad de la que hemos estado hablando. Entonces, estos elementos resultan esenciales porque si no nos hacemos de ellos, esa posibilidad de reconocer los criterios para mirar ciertos aspectos, pues resultan más complicados, resultan de un mayor esfuerzo. En este sentido, es posible aprender a pensar. Uno considera que ciertas habilidades de personas, de profesionales que logran moverse rápidamente, que logran entender y analizar rápidamente, depende de una cualidad personal. Es verdad que hay características personales para pensar críticamente, sin embargo, es posible entrenarnos para pensar bien y para ayudar a que la población que está a nuestro alrededor piense bien. Uno puede asumir que a lo mejor una posición de este tipo puede ser, y es el prejuicio que hay, un poco aburrido, un poco vertical. Sin embargo, no es así. Veremos también en el módulo que el pensamiento creativo, el pensamiento crítico van de la mano y corresponden a hemisferios distintos del cerebro. Sobre esto hay estudios que son interesantes. Entonces, el observar resulta sobre este tema fundamental. Hay que mirar qué está pasando. Una persona que piensa correctamente no se precipita, no dice lo primero que se le ocurre o que se replica, por ejemplo, en otros medios de comunicación. Sabe actuar en situaciones problemáticas, sabe tener el sosiego y digamos, asumir los retos con cierta tranquilidad, aunque las situaciones sean muy complejas, muy dolorosas, para ayudar a entender qué es lo que está sucediendo, es capaz de tolerar la ambigüedad, recurre a la reflexión y recurre también a la autocrítica, cómo estamos pensando en un momento determinado, considera diferentes posibilidades, diferentes ángulos para asumir una determinada realidad y otorga valor a la racionalidad, que es también esencial. El tema de la subjetividad, de la afectividad, bueno, son importantes, pero la razón sigue siendo esa herramienta esencial que me ayuda también a asumir o a desarrollar criterios y juicios adecuados para entender o para emitir conclusiones. Y digo juicios adecuados porque así lo señala Matthew Lipman, es decir, juicios que realmente, conclusiones que realmente respondan a los hechos y no solamente a lo que yo quisiera que pasara en un momento determinado. Tenemos casos, múltiples casos recientes sobre lo que ha significado hablar en ciertos términos y manejando ciertos contenidos no necesariamente veraces,
y que lastiman, que generan, digamos, miradas entre las audiencias que no son las más adecuadas. En este sentido, también hay que entender el pensamiento crítico, como decía anteriormente, con actitudes adecuadas. Es decir, que mi posición sea de apertura y no sea de prejuicio es esencial para pensar sobre criterios, sobre razones adecuadas y emitir conclusiones. Vale la pena rescatar, a mí no me entusiasman mucho las etiquetas de X, Y, Z. Sin embargo, estamos frente a una generación efectivamente audiovisual y que se fascina por lo interactivo. Pensemos el mundo de los videojuegos que generan respuestas inmediatas y además de mucha satisfacción o gratificación, lo que significan para estas nuevas generaciones. Y entonces hay que entender de estas generaciones no solo aquellos elementos sobre los cuales nosotros de otras generaciones podemos considerar elementos negativos, sino aquellas bondades, entender los prejuicios y las realidades que se generan a partir de estas nuevas generaciones que además requieren conectividad. Su manera de mirar la realidad pasa por la conectividad desde muchos puntos de vista. Y de alguna manera somos nosotros también, adultos, padres de estas generaciones, los responsables de ayudar a entender esa maravillosa posibilidad de la conectividad como un espacio, como un valor para entender ellos lo que está sucediendo, pero también para ayudar a otros, aquellos que observan sus contenidos de una manera más adecuada. Entonces tenemos que nos encontramos también frente al ímpetu de una generación, también de una generación de adolescentes, que es el mismo ímpetu con sus contextos particulares que han tenido siempre las otras generaciones. Y ojo, creo que es importante entender que los contextos son distintos, pero la persona como tal pasa por estadios de desarrollo que llevan a entender también cómo se están comportando y mirando la realidad. En este sentido, por ejemplo, la realidad de los videojuegos pasa por entenderse como medios de comunicación, porque los aspectos culturales van transitando a través de estas tecnologías, pero tecnologías que ayudan a asumir que ciertos elementos permiten leer también la realidad de manera positiva o de manera menos adecuada. Y vale la pena entender, el profesor Joan Ferrés señalaba ya en el año 94, y creo que en este momento se aplica también el hecho de entender que nuestros jóvenes, nuestra realidad pasa por la hiperestimulación sensorial, es decir, tenemos un deseo permanente de encontrarnos con muchos medios y muchos contenidos al mismo tiempo. Nuestra realidad de pandemia lo ha señalado y evidenciado. Una visión fragmentada de la realidad a la cual tenemos que ayudar a sintetizar para ofrecer una mirada también más global. Luego, esa contraposición siempre entre el texto verbal y la imagen resulta no muy positiva, porque ambos se relacionan, ambos tienen una corresponsabilidad en el desarrollo de las habilidades de pensamiento del ser humano. El hecho de que los medios audiovisuales favorezcan respuestas afectivas también es importante, porque pasamos de esas respuestas afectivas a quedarnos en lo afectivo o a llegar a un punto en el que yo puedo emitir conclusiones y decir, este contenido, pues bueno, es estupendo, de aquí puedo aprovechar tales y tales elementos, o quedarme en este contenido es buenísimo, me encanta, pero no me permite dar un paso más.
Y nuestras experiencias suelen ser, y sobre todo en este momento, mediatizadas. Es decir, frente a un país con tanta violencia, con tantas carencias, pues el hecho de que yo pueda conocer las realidades a través de los mismos contenidos de los medios tiene una repercusión en nuestro mirar la realidad y en nuestro tomar, hacer conclusiones que me permitan resolver problemas más adelante, por ejemplo. Y también un elemento de impaciencia que es muy importante. A veces oigo entre los estudiantes que dicen, no, la clase de tal profesor es un podcast, porque lo que hace es conversar y conversar, y esto es válido. El profesor tiene la potestad de encontrar y de aplicar el método que considere más adecuado, pero nuestra generación sufre de impaciencia. Nosotros empezamos a sufrir de impaciencia. Entonces, sin entender que la educación, por ejemplo, que nuestra profesión en el sentido de transmitir contenidos es siempre un espectáculo o un parque de diversiones, tenemos que entender que las realidades son distintas. En este sentido, yo creo que tenemos que pasar a la alfabetización digital. Nuestra población le cuesta, y a nosotros como comunicadores también nos cuesta muchas veces el entender que tiene que haber un aspecto importante de alfabetización mediática, que tiene que ver con esa posibilidad no solo de leer ciertos contenidos, sino de leer códigos y los significados que tienen. Así como uno aprende a leer las letras, ¿sí? Uno aprende a leer de pequeño los libros más básicos, aprende el abecedario, también tenemos la obligación de ser agentes de alfabetización mediática, que nosotros y nuestras audiencias aprendan cuáles son los códigos sobre los cuales nos manejamos a la hora de hacer contenidos y transmitirlos. Hay otro elemento, y con esto terminamos un poco esta etapa, antes de entrar en la etapa de los medios. Hay un elemento esencial entonces, que tiene que ver con el ser serio frente a lo que tenemos delante. De lo contrario, será muy difícil encontrar herramientas para desarrollar contenidos y hablar de realidades de la manera más adecuada para que las personas que se encuentran a nuestro alrededor entiendan lo que está sucediendo. Es una cuestión de mucha responsabilidad. En este apartado me gustaría hablar de lo que significan los medios de comunicación, aunque ustedes ya son expertos, solamente apuntar ciertos criterios que nos van a ayudar a dirigir nuestras conversaciones a lo largo del módulo, de lo que significa la educación para medios, que es una interdisciplina muy interesante para favorecer esta como herramienta, esta mirada crítica de los medios, que es lo que hemos estado tratando hasta el momento. Y me gustaría hablar también un poco de la creatividad que es un proceso tan llamativo, tan interesante, pero también tan importante en nuestra realidad. Entonces, la comunicación, lo decía Pasquali, tiene que llevar a la posibilidad de hacer comunidad, y comunicación y comunidad comparten etimológicamente el común, y esto no es casualidad. Entonces, la comunicación no es solo un producto, y no puede considerarse como un producto, sino como un configurador de procesos mucho más profundos en el entendimiento del acontecimiento diario, del comprender los temas relacionados con los significados que están inmersos en nuestra cultura, el favorecer también la comprensión de la realidad, pero en el sentido de los valores que se involucran también en cada uno de los hechos que nosotros enfrentamos, o que reportamos, o que comunicamos de alguna manera con un estilo en particular.
pero que definitivamente es la apertura a estos hechos lo que realmente va a favorecer el que la comunicación sea vehículo de generación de comunidad, de realmente aquello que llamamos sociedad civil, que es capaz de mirar la realidad, que es capaz de entender los problemas más de cerca y de actuar, por supuesto, con el apoyo y el respeto de aquellos organismos que están involucrados en este crecimiento de las comunidades. Luis Carlos Díaz, con quien ustedes se encontrarán o se han encontrado ya a lo largo de este diplomado, señala que hay que aprender a conectar a los desconectados con métodos tradicionales. Estamos en una realidad que definitivamente nos lleva a ser mucho más creativos para resolver ese problema de desinformación, de informaciones que, bueno, resultan falsas al final. Hay muchos esfuerzos en tratar de formar, de educar a las audiencias, de denunciar situaciones en las que no, en las que las realidades se desvirtúan. Pero entonces, ¿cómo hacemos con aquellas personas en un país desinformado? ¿Cuáles son nuestras herramientas? ¿Cuáles son los métodos para favorecer esa conexión, ese conectar a las personas que están desconectadas, a las comunidades que están desconectadas? Entonces, la comunicación pasa por ese tema humano, es decir, corresponde a nosotros, no a las técnicas. Las técnicas son parte de nuestro ejercicio, en nuestra necesidad de tener información como seres humanos, como seres vivos que tenemos unas características muy particulares. Pasa también por ese tema de lo social, del generar con esa comunicación no solamente una mirada que nos, digamos, nos genere una acción meramente, digamos, superficial, sino que requiere el generar esas comunidades. Hay dentro de las funciones de los medios de comunicación, un autor de apellido Lucas señala que hay una disfunción que se llama la disfunción narcotizante, y es cuando frente a los medios de comunicación consideramos que ya estamos generando acciones sociales, y lo que en el fondo se está haciendo es permanecer cómodamente frente al contenido mediático, pero que esto conlleva a un letargo, ¿ok? Que no genera, por supuesto, ningún impacto en la realidad. Entonces, sobre esto, nosotros tenemos también que generar herramientas que muevan a nuestra sociedad, que muevan a los actores fundamentales de generar o de disolver este letargo. Entonces, efectivamente, es una realidad compleja, es una realidad que hay que asumir con mucha seriedad, y que ya esto ustedes lo conocen por su formación. Sin embargo, todo esto va de la mano de la posibilidad de desarrollar habilidades que van hacia lo crítico, hacia la creatividad. Entonces, creo que también es importante entender, y esto, digamos, se vuelve cada vez quizás hasta un lugar común, lamentablemente, y es el hecho de que somos prosumidores. Nosotros producimos y consumimos contenidos mediáticos. Entonces, yo creo que el tema de los influencers, de las redes, del tema de las redes sociales, es muy interesante, porque los medios de comunicación tradicional se referían fundamentalmente al utilizar el medio audiovisual, el medio impreso, el medio radial, pero tenemos ahora el medio interactivo, el medio que nos impulsa a generar contenidos mediáticos, además muchos muy interesantes. Y es común escuchar, esto se lo escuché en una oportunidad a Luis Carlos Díaz. Él decía, bueno, el Facebook es esa opción
de comunicación y de producción de contenidos en los cuales nuestras generaciones entienden que hay una población de edades mayores y en algunos casos para algunos usuarios se convierte en una agenda de contactos, pero en todo caso empieza a ser, aunque desde las redes o la red que más usuarios tiene, comienza a ser una red que para nuestros jóvenes no es atractiva. El Instagram es la red de lo hermoso, de lo bello. Sin embargo, últimamente podemos encontrar, sobre todo en relación con información médica o información que tiene que ver con hechos de violencia, que hay una advertencia sobre la visualización de ciertos contenidos. Sin embargo, la foto más hermosa es la que cuelga en esa red. El Twitter es la red de la pelea, de la confrontación, y aquí pues vale todo. Y yo, en una experiencia personal, suelo decir que el TikTok es un poco un bochinche. Es decir, allí encontramos de todo, miramos de todo, y es interesante también observar cómo la población, las audiencias más adolescentes e infantiles aprovechan esta red social y se les hace absolutamente atractiva. Cómo ofrecemos como herramienta la educación también del buen gusto para el consumo de contenidos en las distintas redes que respondan a esa formación de comunidades, a esa generación de ideas realmente creativas para solucionar Si ciertos vamos a hablar problemas. de otro tipo de herramientas o de habilidades que deberíamos tener entre manos para favorecer esa mirada de la realidad y ese aprovechamiento, pero óptimo, de lo que significan los contenidos mediáticos en cuanto a su creación y en cuanto a a lo que tiene que ver con su, digamos, preparaciones de contenidos específicos para transmitir a las distintas audiencias. Deberíamos pasar por lo que tiene que ver con el pensamiento creativo. El pensamiento creativo, digamos, es como esa oportunidad de resolver problemas, aunado a lo que significa para nosotros pensar críticamente. En esto, como decía anteriormente, es importante el estar educado, el estar alfabetizado. Veremos en el módulo, en el área presencial, que hay estudios que hablan de cómo ciertas habilidades son necesarias para llegar al pensamiento crítico y la creatividad. La creatividad no es un elemento que requiere ciertas condiciones que a lo mejor se han vuelto, digamos, como etiquetas, ¿no? Entonces yo tengo que, no sé, aislarme para que las ideas lleguen a mí. Yo tengo que encontrarme en ciertos espacios para inspirarme. Bueno, es verdad, hay una dosis de inspiración, como todo en la vida, pero la creatividad va más allá. Entonces, tiene que ver con la imaginación, con la capacidad y con esa capacidad mental de la persona, ¿no? Ahí tiene que haber un juego con el desarrollo de ciertas habilidades y capacidades. Tiene como estímulo, es decir, lo que mueve a la persona en este pensamiento creativo, descubrir oportunidades o encontrar problemas y resolverlos. Todos tenemos esa habilidad de ser creativos. Todos somos los seres humanos inicialmente creativos. Pues algunos con sus características particulares, otros, digamos, con mayor facilidad, pero no hay unas condiciones particulares para ser creativos. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque parece que los artistas son solo creativos, pero quienes estamos en el mundo de la información, quienes estamos en el mundo de la educación, piensen en el mundo de la ingeniería, todos
cumplimos con este tema de la presencia o de la necesidad de la presencia de un estímulo para descubrir oportunidades y resolver problemas. Entonces también requiere de un pensamiento más flexible, o sea, un pensamiento que indudablemente nos lleve a, digamos, a reconocer ciertos elementos de una forma, digamos, que en todas sus caras pueda reconocerse. Entonces, es importante encontrar soluciones que satisfagan originalmente la necesidad que se encuentra, que está planteada. Y hay 4 criterios asociados con el pensamiento creativo, esto para que podamos entender cómo el pensamiento creativo es un pensamiento complejo, o sea, no es simplemente un arranque de inspiración o de una personalidad con ciertas características. Entonces está el hecho imaginativo, que es desafiante, apasionado, visionario, un elemento holístico, integrado, coherente, organizado, que logra ver todos esos aspectos como un todo, inventivo, es decir, experimental, original, que no sea dogmático, que no responda necesariamente a los principios que se han aprendido a lo largo de la historia o que sean aspectos rígidos, pero bueno, seguramente alguno estará presente, pero no, si nos fijamos en esos aspectos dogmáticos, el pensamiento creativo tendrá mayores dificultades para surgir. Y el elemento mayéutico, es decir, de producción, fecundo, son elementos esenciales. El producto creativo, por lo tanto, es original, es relevante, implica riesgo de mi parte, pero ese riesgo será, digamos, más cierto, digamos, será un riesgo con el que se puede dar un primer paso y continuar si tengo los elementos que por ejemplo, que vienen desde el pensamiento crítico del cual hemos hablado. Invita a aprender del error, y esto es esencial, es decir, una actitud de soberbia no nos ayuda frente a estas herramientas esenciales que estamos viendo. Luego hay un tema muy interesante en el que no profundizaré demasiado, que tiene que ver con la metacognición, es decir, el aprender a aprender. Esto es un término usual en el ámbito de la educación, pero que debería ser un ejercicio para todos. Entonces, el reconocer que, por ejemplo, tengo dificultad para enfrentar un tema u otro es esencial. Es decir, cuando uno va a elaborar o diseñar contenidos y a transmitirlos, tengo que conocer mis limitaciones, porque si no, generamos mayor desinformación, nos volvemos más superficiales, y esto, al tema de la comunidad o de la formación de comunidad no le ayuda. Entonces, verificar un fenómeno antes de aceptarlo como un hecho es también un ejercicio del entender cómo yo regulo mi actuar frente a los medios o los elementos que tienen que ver con la comunicación. Examina todas las alternativas antes de decidir todas las alternativas. No podemos quedarnos con dudas, y después debemos tener la responsabilidad de desarrollar la información siempre con más profundidad en la medida de lo posible. Sabemos cuáles son las características de los medios, sin embargo, hay una responsabilidad que es la primera en todo nuestro ejercicio profesional, y comprende por qué y cuándo usar una estrategia en particular. Entonces, dentro de este tema de la formación de comunidad, yo les digo que el diálogo es esencial. El diálogo es esencial con las realidades que nos encontremos. Esto no significa otorgar licencia a quienes, por ejemplo, mienten de cara a los hechos o lo tergiversan. Yo recomiendo siempre mirar
todos los aspectos con seriedad, pero también con agudeza. Y quisiera terminar con este pensamiento, frase. A mí estas cosas me interesan mucho porque son elementos que han señalado autores que por supuesto están mucho más adelante de lo que nosotros podemos percibir o podemos entender, y en este sentido quisiera decirles: es necesaria una gran esperanza para llegar a ser grandes. Muchas gracias, nos vemos pronto.